Hola, soy Manuel López Callejas. Estudié Ingeniería Industrial, licenciatura en Comercio Exterior y una maestría en Ingeniería Logística y soy catedrático de la Universidad de Itac. Hoy les tengo el tema del funcionamiento y operación de un puerto, específicamente el puerto de Veracruz. Este tema es muy importante porque es muy cotidiano. Es lo que normalmente se hace todos los días durante el proceso de carga y descarga de mercancías, manipulación, resguardo, aduanamientos y desaduanamientos dentro del puerto. ¿Por qué es importante saberlo? Porque podemos conocer procesos y podemos conocer procedimientos, pero tenemos que saber de dónde surgen y por qué surgen. ¿Ok? Esto no es complejo, sin embargo, sí es importante tener el conocimiento de cómo se enlazan todos los servicios para poder saber cómo se conforman los propósitos de las autoridades, los propósitos de los cesionarios, los propósitos del manejo de las mercancías para el servicio de todos los que en un momento dado tienen necesidad de mover mercancías del comercio exterior por el puerto de Veracruz. La operación portuaria es un proceso amplio, es muy amplio y todo va al mismo tiempo. Cada uno de los que participan dentro del proceso avanzan con lo que le corresponde al mismo tiempo y que engloba aspectos administrativos previos al atraque, procesos que se llevan a cabo en el momento en el que el buque arriba al puerto y sobre todo la manipulación de la mercancía en los servicios prestados también a los pasajeros. ¿Cómo funciona un puerto? Un puerto funciona mediante autoridades federales, mediante la administración portuaria ACIPONA, las leyes, las reglas y un código internacional muy importante que es el código PBIP. Los servicios a las embarcaciones mediante la infraestructura marítima, las concesiones que es la infraestructura terrestre y obviamente todo lo que engloba todo eso va apoyado de las asociaciones y organismos para el proceso de la cadena de suministro en el manejo de las mercancías. Dentro de las autoridades tenemos primeramente la que aplica específicamente a los buques, Capitanía de Puerto, mediante su ley de navegación. También tenemos la ley de navegación y comercio marítimo, pero específicamente ya dentro del territorio nacional tenemos la ley de navegación. Tenemos a SADER, que viene de la mano con lo que es SENACICA y la regla internacional de salud, para ver los procesos que deben de llevar las mercancías de origen fitosanitario y zoosanitario en su tratamiento para evitar plagas, para evitar contagios en los alimentos y obviamente también los riesgos de salud pública mediante la regla de sanidad internacional. Tenemos también al Instituto Nacional de Migración y tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la aduana marítima y obviamente la CEMAR, la Secretaría de Marina, mediante el CUMAR, que es el Centro Único Marítimo, que es un destacamento que se encuentra dentro del puerto, y obviamente para la parte ambiental, PROMAM. La Capitanía de Puerto es la autoridad marítima en cada puerto habilitado en la República Mexicana y que ejerce las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren. Y estamos hablando del artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, donde dice que cada puerto habilitado tendrá una Capitanía de Puerto que dependerá de la Secretaría de Marina con una jurisdicción territorial y marítima delimitada. Tenemos la función de la sanidad internacional y, bueno, es una entidad de la Organización de las Naciones Unidas, la cual tiene una función mediante el Reglamento Sanitario Internacional. Y el Reglamento Sanitario Internacional es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante para 194 países que son miembros de esta organización. Entre ellos, todos los miembros que forman parte de la Organización Mundial de la Salud tienen por objeto ayudar a la comunidad internacional a prevenir y afrontar riesgos agudos de salud pública y susceptibles de atravesar fronteras y amenazar a poblaciones de todo el mundo, como lo es la pandemia que estamos terminando de atravesar. Tenemos a SENACICA y es el Servicio de Sanidad Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. SENACICA es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura
y que entre sus atribuciones está el prevenir la introducción al país de plagas, enfermedades que afectan nuestro sector agroalimentario. Este es un sector bastante susceptible y es bastante bien resguardado por las autoridades y normalmente es muy meticulosamente monitoreado. Podemos darles un gran aplauso a la actuación de todo el personal de Senacica porque son los primeros en hacer contacto con las mercancías y pueden estar en perfecto orden, en perfecto estado y sin ningún tipo de problema. Pero cuando se encuentran alguna plaga, alguna larva, alguna bacteria que pueda afectar, son los primeros que pudieran tener contacto. Y son ellos los que van a determinar mediante los laboratorios que se encuentran en los recintos fiscalizados donde se ejecutan los servicios previos para el muestreo de las cargas, los que van a determinar si procede mediante los reactivos que le aplican a los alimentos, a los productos de origen fitosanitario o zoosanitario, si procede el que continúe el internamiento de la mercancía al territorio nacional o se detenga por algún tipo de aspecto de contaminación o alteración al producto. Eso es mediante el control sanitario en las importaciones y en las exportaciones. Y obviamente en las exportaciones cuando el producto en un momento dado tenga que ser regresado a su origen porque se encuentra en mal estado. Y tránsito de mercancías, todo esto sustentado con ordenamientos totalmente apegados a la ley. Las demás autoridades ejecutan sus acciones mediante la libre plática. Bueno, haciendo un poquito de operación portuaria, cuando un barco llega al arribo, a la zona de fondeo, el primero que hace contacto es el capitán de puerto mediante la comunicación con el barco. Cuando el barco se reporta en las coordenadas de la zona de fondeo, el capitán de puerto inmediatamente le contesta y le dice la hora exacta en la que el barco arribó a esa zona de fondeo. ¿Por qué es importante esa hora, ese horario? Porque ese horario va a determinar el tipo de cambio de moneda del dólar con la que va a ejecutar todos sus pagos de los aranceles que le corresponden para la importación del producto que trae para México, ¿ok? O que se va a internar a México. Y mediante ese horario se va a establecer la hora en cuánto estaba el dólar en ese momento con ese horario y ese es el precio con el que el agente representante, el agente consignatario del barco va a ejecutar todos los pagos que le corresponden al buque. ¿Ok? Tomando en cuenta que todo lo que se mueve en el puerto es mediante el dólar, porque es la moneda más transitaria a nivel mundial, ese es el precio que le corresponde a ese barco pagar por cada dólar. La segunda autoridad que hace contacto con el barco inmediatamente es Senacica. Mediante el anchaje se trasladan al barco y llevan a cabo la fumigación del barco. Y ahí le extienden un acta referente a lo que es la sanidad del buque. Si por el tipo de producto no se puede extender el acta en ese momento, que estamos hablando de los productos graneleros, porque ese tipo de producto lleva un tratamiento un poquito más complejo, se tienen que introducir tuberías al producto y se ejecuta la fumigación del producto y obviamente se hacen muestreos del producto y se llevan a un laboratorio a tierra. No se puede extender en ese momento inmediatamente esa acta. Sin embargo, los resultados del muestreo, si arrojaran algo que detonara en algún tipo de alarma, se hace del conocimiento inmediato porque el barco, una vez fumigado, tiene que quedar en un tiempo con sus tapas de las bodegas abiertas para que pueda ventilarse antes de ingresar a hacer la descarga. Por lo tanto, en ese tiempo ya saben qué resultado tiene el producto y pueden detener el ingreso del barco o continuar con el proceso del barco hacia el atraque para que empiece la descarga. Y el acta durante la libre plática será entregada al capitán del barco. Durante la libre plática ya llevamos 2 autoridades, vamos con una tercera autoridad y en este caso estamos hablando del personal de migración. El personal de migración tiene que ver con toda la parte del internamiento de la tripulación de forma legal a nuestro país. ¿Ok? Va a revisar pasaportes, va a revisar visas. En ese momento también se va a encontrar por ahí el agente naviero representante del buque y obviamente un representante de Sanidad Internacional y el doctor para hacer la aplicación de la regla internacional de salud, solicitándole al capitán del barco todos los expedientes de vacunación de la tripulación para saber
cómo se encuentran y en qué estado están esas personas de acuerdo a las vacunas que se requieren para poder estar en México. ¿Ok? Obviamente se le pregunta también un récord de los puertos de donde vienen para saber los riesgos que había en esos puertos y de acuerdo a esos riesgos poder determinar si se encuentran completos con sus vacunas o les falta algún tipo de reforzamiento. Y por la parte de Senacica, bueno, pues se le hace entrega del acta o se le comunica al capitán que se le entregará en los siguientes días. Pero si el producto no tiene ningún problema, adelante con el proceso. Tenemos otra autoridad que aplica directamente con las mercancías y en este caso es aduana. ¿Ok? Y aduana, bueno, pues lo que hace es solicitar todos los mail receipts de las mercancías, todos los pedimentos de las cargas para poder determinar que lo que le están entregando al barco coincide con lo que se encuentra en el sistema Mediport que maneja la Acipona para el control de las mercancías dentro del expediente del barco. ¿Ok? Y se encuentran presentes siempre el capitán del barco, el primer oficial, y esta libre plática ayuda mucho también al proceso que se va a llevar a cabo para la descarga o la carga del barco. Y hablando de descarga, bueno, pues van a determinar, yo necesito que me trabajes, pues de 5 bodegas, 4, porque traigo 4 grúas y vamos a trabajar con los medios propios del barco, y bueno, ahí se determina cuáles bodegas son prioritarias para comenzar la descarga, siempre buscando nunca comprometer la estabilidad del barco, ¿no? Entonces, la libre plática es bastante importante para poder determinar acuerdos en el proceso de descarga, de entrega y sobre todo el cambio de responsabilidad de la mercancía, que bueno, dentro de lo que son los procesos de las Incoterms, ese punto es bastante complejo y bastante importante llevarlo a cabo. Acipona, que es el administrador portuario, lleva a cabo sus actividades mediante las reglas de operación del puerto. Y hablando de forma breve de qué es lo que abarca con las reglas de operación del puerto, estamos hablando de que ellos están a cargo de la infraestructura marítima y terrestre, de la concesión de operadores portuarios, de los servicios del puerto, de los servicios a las embarcaciones, de la asignación de áreas de maniobras, de la productividad y sobre todo de las estadías. De infraestructura marítima están a cargo desde la zona de fondeo que se mantenga bien dragada para que mantenga su calado adecuado de acuerdo a lo que está establecido, del canal de navegación, de la dársena de maniobras y obviamente como cada muelle tiene diferente medida y diferente utilización por el tipo de carga que se encuentra asignado, que se encuentre con el calado adecuado. Eso son por parte de la infraestructura marítima y obviamente esto también incluye todo lo que es el sistema de boyas, que pueden ser boyas solamente de balizamiento o pueden ser meteorológicas o las que tenga el puerto de Veracruz trabajando. ¿Ok? Tenemos la cesión de operadores portuarios. Esto aplica en el artículo 14 de la ley aduanera. La cesión para las actividades de recinto fiscalizado y la atención de carga y descarga de mercancías de barcos. Y eso se establece mediante 3 tipos de maniobra que un poquito más adelante se los voy a explicar. Los servicios del puerto que tienen que ver con los servicios a las embarcaciones, la proporción de agua potable y otras cosas que un poquito más adelante también se las voy a dar, pero también las coordinan. El servicio de las embarcaciones, la asignación de las áreas de maniobra, que tiene que ver con la asignación del muelle, como es conocido la dársena de maniobra, del muelle por las características de cada barco y por el tipo de mercancía de cada barco. Obviamente que de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el planeamiento del barco, se le dé cumplimiento. La productividad, que es muy importante, ¿ok? Y la productividad obviamente va con la mano de las estadías, que se cumplan los tiempos que están establecidos y que se tienen ya en conocimiento de la autoridad del puerto y del administrador del puerto, que el barco va a durar en hacer sus maniobras de carga o descarga de mercancía o ambas. Para poder llevar a cabo todo esto, tenemos el Código de Protección a las instalaciones portuarias, el International Ship and Port Facility Security, y esto surgió a partir después de los acontecimientos del 11 de septiembre del año 2001. La Organización Marítima Internacional implementa medidas para la protección de los buques a instalaciones portuarias y en noviembre del año 2001 acordó que debían de elaborarse nuevas medidas en relación con la protección de las instalaciones portuarias, por lo que se anexa en el capítulo 11, fracción 2, del Convenio de SOLAS
del año 74 la implementación del código PBIP. Y esto fue a partir, bueno, pues de los actos terroristas que sucedieron en Estados Unidos y determinaron que hay que vigilar de una forma un poquito más fuerte las fronteras o los puntos susceptibles de ingreso de personas a un país. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del código PBIP? Es aquí la importancia del código PBIP. Hay algo que es muy importante. Cualquier operador portuario, cualquier cesionario portuario que no tenga implementado el código PBIP mediante un oficial de protección patrimonial, un OPIP, no puede funcionar como cesionario, porque no le está dando cumplimiento a este código internacional que está establecido y que es de exigencia por la protección de los puertos, de las mercancías, de las instalaciones y del personal que se encuentra dentro. Tiene ámbito de aplicación en la instalación portuaria de forma general, porque es una zona federal. También ejecuta la interfaz entre el buque y el puerto. Es el intercambio de documentos donde el buque entera a la autoridad OPIP y a la autoridad portuaria de qué buque es, sus características, su IMO, quién es el capitán, de qué puerto viene, qué mercancía tiene, sus características y todo para que quede resguardada la información de ese barco y al mismo tiempo facilitarle los números de contacto a los que el barco puede recurrir en caso de sentirse en alguna situación de urgencia de aplicación del código PBIP. También lo ejecuta mediante leyes y reglamentos del puerto y ¿sobre quién aplica? Sobre todos los que participan dentro del puerto. Aquí no hay excepciones. Aquí todos se tienen que adaptar al ámbito del código PBIP. Son de aplicación general y de observancia obligatoria para todos los cesionarios, los prestadores de servicios portuarios y conexos, así como para todos los usuarios del puerto y para la administración del puerto también. Maneja 3 niveles y estamos hablando de niveles de seguridad. Y hablamos del nivel 1, es el cual deben de mantenerse medidas adecuadas de protección en todo momento. O sea, el control de accesos, pero de una forma normal, sin ningún tipo de revisión exhaustiva. El nivel 2, cuando las medidas adecuadas de protección adicionales aumenta un poco el riesgo y que ocurre un suceso que pueda llegar a afectar la protección marítima. En ese momento empiezan a ser un poquito más restrictivos en el ingreso del personal y de los vehículos al puerto. Y el nivel número 3, definitivamente el puerto se cierra, nadie entra, nadie sale, se ejecutan las revisiones adecuadas y se lleva a cabo el procedimiento del código PBIP de acuerdo al tipo de situación que se esté presentando, que puede ser polizontes, que puede ser terrorismo con la aplicación de alguna bomba, ingreso de personas armadas al puerto, X. De acuerdo a la situación que se presente, es la aplicación del código que procede. Para que un puerto funcione, debemos de saber que mediante las autoridades, mediante las reglas y mediante ese código, un puerto puede manejarse o se cataloga como un puerto seguro. ¿Qué es un puerto? ¿Por qué es tan importante llevar a cabo todos estos procedimientos? Pues porque es un lugar protegido en la costa por el que se puede acceder al interior de un país y puede ser cualquier país, cuya función es servir como punto de enlace entre el transporte marítimo y el terrestre, o sea, el intercambio de forma de transporte de las mercancías, los intercambios modales, y que cuenta con la infraestructura necesaria tanto de agua como de tierra y tiene una organización administrativa que facilita el cumplimiento de las exigencias legales. Y eso habla del aduanamiento y desaduanamiento de las mercancías, ¿ok? Así como el equipamiento requerido para el manejo de las cargas y o de las personas. Tiene que tener todo, y todo está de forma global y trabaja al mismo ritmo. Los puertos, al menos Veracruz, está clasificado de 2 formas. Maneja embarcaciones de altura y embarcaciones de cabotaje. Las embarcaciones de altura es todo barco que se maneja de forma internacional, que pasa de un país a otro, ¿ok? Y de cabotaje cuando solamente se manejan dentro de lo que es México. Anda solamente de puerto en puerto, pero no sale del país. El puerto de Veracruz, en la primera parte, o lo que
conocíamos como la primera sección, que ahora puede denominarse la parte sur del puerto, cuenta con las áreas de mar y las áreas de tierra, y tiene una superficie actual de 637.052 hectáreas. Tenemos las áreas de mar con 251.024 áreas de mar y 378.18 áreas de tierra. Tenemos un canal de navegación que tiene 200 metros de 16 metros de profundidad y 200 metros de eslora, y una dársena de maniobras de 500 metros. Solamente estoy ejemplificando los puntos que se denominan dársenas de maniobras, conocidas como muelles, ¿ok? Y eso es con lo que cuenta Veracruz en la primera sección. Obviamente Veracruz ya creció porque, de acuerdo a las necesidades del manejo de carga, Veracruz ya necesitó una extensión. Ya resultaba insuficiente la cantidad de puntos de atraque, la cantidad de almacenajes y los movimientos para la demanda que se estaba necesitando en México, Veracruz, y lo que demandaba el mundo, porque Veracruz maneja un foreland bastante importante con los 5 continentes, ¿sí? Entonces, Veracruz creció y obviamente crecen sus necesidades. Al crecer las necesidades, estamos hablando de que esta es la parte con la que contábamos, que se puede denominar sur, y tenemos todo lo que es el crecimiento en la parte norte del puerto, ¿ok? Aquí tenemos nuestra zona de fondeo, nuestro antepuerto, el canal de navegación, la dársena de maniobras y las dársenas o muelles que conocemos. Específicamente lo que es la ampliación, esta es la parte anterior, y la ampliación corresponde a una parte proporcional, yo creo aproximadamente como de 5 veces lo que estábamos manejando. ¿Con qué va a contar esta parte? Bueno, con terminales especializadas que a nivel mundial traen tecnología que se está manejando en los puertos inteligentes del mundo, como Ámsterdam, como Holanda, estamos hablando de Barcelona, o puertos muy importantes, y tenemos una terminal de contenedores, tenemos una terminal de graneles, minerales, graneles agrícolas, carga general y líquidos, o para fluidos, ¿ok? Pero ya como terminales especializadas. Lo que era la primera sección o la parte sur se denominaban muelles públicos o convencionales, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que tiene el puerto de Veracruz que pueda ofertarle a las embarcaciones? Los servicios del puerto. Y en este caso los servicios del puerto están definidos en lo que es el anchaje y el pilotaje, que van de la mano junto con el remolque y el amarre. Son empresas particulares, 4 diferentes empresas que hacen un trabajo conjunto para hacer el ingreso de los barcos al atraque y el desatraque para sacar los barcos cuando terminan sus operaciones, ¿ok? Obviamente los barcos que se encuentran en navegación requieren de servicios para poder continuar con sus travesías y con sus itinerarios. Por lo tanto, tenemos los servicios generales que están basados en la proporción del avituallamiento, que es la proporción de alimentos para la tripulación, el combustible para el barco, la recolección de basura, que es muy importante para evitar contaminaciones, la comunicación que se le otorga desde el momento en el que llega por parte de la Capitanía de Puerto, y la proporción de agua potable para la tripulación. El servicio de pilotaje consiste en llevar mediante la lancha al piloto para que aborde, lo recibe el primer oficial y se va al puente de mando a entrevistarse con el capitán del barco. Este servicio tiene que ser de forma forzosa, no es opcional. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que salvaguardar la integridad del barco, obviamente las mercancías y obviamente la vida de la tripulación. Este servicio se otorga mediante una asesoría que le da el piloto que aborda y que se entrevista con el capitán, diciéndole sobre qué coordenadas y a qué velocidad tiene que ir el barco para poder ingresarlo por el canal de navegación. Nunca le otorga al capitán del barco el poder supremo del barco, es solamente un asesor, ¿ok? Por lo tanto, únicamente le dice por dónde tiene que ir y a qué velocidad tiene que estar. Y durante ese proceso el capitán tiene que permanecer pendiente de todo lo que está indicando, en este caso, el piloto de apoyo, ¿ok?
Si por alguna circunstancia el capitán del barco cree que el piloto está poniendo en riesgo su buque y obviamente todo lo que conlleva poner en riesgo el buque, puede en ese momento relegarlo y detener la operación. Pero en ningún puerto, al menos de México, puede un capitán de un barco no solicitar el servicio. Ya se ha dado situaciones en las que algún capitán trató de relegar el consejo, el apoyo que le está dando el piloto, toma el mando, propulsiona el barco y han chocado con las vigas cantiles de los muelles, han dañado los bulbos de los barcos, han dañado la infraestructura portuaria y en ese momento se convierte en un problema de tema internacional porque un barco de X nacionalidad está dañando propiedad nacional extranjera. Entonces se derivan muchos problemas, muchos atrasos y sobre todo mucho dinero y todo se maneja en dólares. Los servicios de remolque que van de la mano con el capitán, bueno, pues se proporcionan para la entrada de los barcos y para la salida de los barcos. Siempre son apoyo. Los barcos en el momento que vienen remolcados no están propulsando sus motores, se mantienen encendidos pero neutral. Los que están trabajando son los remolcadores en la propulsión del barco para la entrada o para la salida. Todo esto se lleva a cabo en la parte de agua. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, pues el fin de las operaciones portuarias. ¿Cuáles son los fines o cuál es el objetivo de las operaciones portuarias? Los servicios a la carga. Y en cualquier parte del mundo, los servicios a la carga están compuestos de 3 elementos importantes. Las maniobras, el almacenamiento temporal de las cargas y el despacho de las mercancías, dándole cumplimiento a la parte legal del manejo de las mercancías. ¿Mediante qué? Mediante la primera, la segunda y la tercera maniobras que se ejecutan y que ahorita se los voy a explicar un poquito más adelante, durante el proceso de carga o descarga de las mercancías. Todo esto se lleva a cabo mediante la planeación y coordinación y que se derivan o que se les llaman esquemas logísticos operativos. Los esquemas logísticos operativos abarcan 4 puntos fundamentales: la disponibilidad de la información, la exactitud de cruce de esta información, la seguridad en el manejo de las cargas de acuerdo a esta información y obviamente la competitividad tarifaria para el manejo de las mercancías. Recordemos algo que es muy importante: todos los puertos compiten entre sí. Todos los puertos compiten entre sí. ¿De qué forma? En estos aspectos. La seguridad de las cargas es la parte fundamental. A nadie le va a gustar transportar su carga 30 días por cualquier océano y cuando llegue a puerto se la dañen, no le hagan una buena logística para el almacenamiento, que no esté preparada la zona en la que van a recibir su mercancía y por consecuencia puede resultar dañada y que aparte le cobren muy caro. La competitividad tiene que ver con la eficacia con la que vas a manejar las mercancías. Esa eficacia está basada en los conceptos de la capacitación del personal, la infraestructura portuaria adecuada, la maquinaria o la infraestructura de tecnologías para mover las mercancías y sobre todo la coordinación logística en el manejo de las mercancías. Y es ahí donde la competitividad tarifaria puede resultar muy importante. En Veracruz es un puerto muy seguro, es un puerto muy logístico y es un puerto que todo el tiempo se encuentra muy vigilado y muy bien coordinado. ¿Ok? Bueno, pues mediante esos esquemas logísticos y mediante estos 4 puntos importantes se otorga el servicio a los clientes de su mercancía. ¿Qué mueve el puerto de Veracruz? Afortunadamente Veracruz es un puerto multipropósito. No importa el tipo de carga que tú tengas, hay instalaciones para poderla mover. Si son fluidos, tenemos para fluidos. Si son cargas masivas o cargas voluminosas, oversight, podemos manejarlas. Si son de sobrepeso, overweight, también se pueden manejar. Si estamos hablando de cargas generales, de lo que tú quieras, que pueden ser piezas proyecto, que pueden ser semielaboradas, que pueden ser productos terminados, que pueden ser productos para la transformación, que puede ser carga general, graneles, tuberías especiales, no importa. Veracruz tiene forma de trabajar cualquier tipo de carga. Hablé acerca de la primera, segunda y tercera maniobra. ¿En qué consiste? Es algo muy sencillo.
pero es muy importante. Las tarifas de cobro de maniobras se establecen mediante lo que el cliente necesita. Si él necesita una tarifa de tipo 1, estamos hablando de la primera maniobra. La primera maniobra, ¿qué es? La descarga de la mercancía de buque a tierra en la importación. Si estamos hablando de la tarifa 1 en exportación, bueno, pues entonces es la mercancía que se encuentra a costado de buque cuando es embarcada al buque. La maniobra 2 tiene que ver con la mercancía que se encuentra descargada del buque, se le genera un traslado o acarreo a una terminal multipropósito. Puede ser esta que es de usos múltiples, o puede ser de vehículos, o puede ser de líquidos o graneles. Pero es el acarreo en la importación al recinto fiscalizado donde va a quedar resguardada. En la exportación, lo que se encuentra almacenado será trasladado a costado de buque y será embarcado. Y la maniobra número 3 consiste en que la carga de importación que se encontraba ya en reposo y resguardada en un almacén va a ser entregada al cliente. En este caso, al representante del cliente, que es el agente aduanal, o se recibe de ruta federal o vía ferroviaria la mercancía que viene del interior del país y es entregada en un recinto fiscalizado para que sea clasificada, resguardada y aduanada para que pueda ser posteriormente trasladada a costado de buque y pueda ser embarcada. ¿Ok? Y esas son las 3 maniobras, primera, segunda y tercera. Tipos de terminales existentes. Bueno, pues los tipos de terminales existentes son varias. Tenemos terminales de carga general, tenemos terminales de fluidos, terminales de contenedores, terminales graneleras, terminales de usos múltiples, las terminales pesqueras y las terminales turísticas. Aquí puede sonarles algo un poquito repetido entre la carga general y la de usos múltiples. La diferencia entre las de carga general es que aquí no manejan fluidos ni productos a granel, todo es en cargas mixtas fraccionadas o contenerizadas. Y en las terminales de usos múltiples se manejan graneles agrícolas y hay patios para manejar graneles agrícolas a intemperie o en resguardo bajo algún tipo de almacén. Una terminal de usos múltiples tenemos de ejemplo, por ejemplo, las instalaciones de CICE, que es una empresa que cuenta con un almacén fiscal, un domo para resguardo de mercancías a granel. Tenemos el área de mantenimiento y tenemos áreas abiertas para productos semielaborados que se encuentran en intemperie y que no tienen, por sus características físico-químicas, ningún tipo de riesgo en que puedan modificarse para su uso o para el fin que fueron hechos. ¿Ok? Tenemos también el área de recepción mediante estos andenes de la mercancía que viene de fuera de Veracruz o de cualquier parte de la República y va a ser entregada para que se le puedan aplicar los servicios complementarios. Ahorita les explico lo que son los servicios complementarios. Del otro lado tenemos el área de previos y tenemos el resguardo de contenedores mediante el carril de contenedores que se resguardan aquí solamente los de importación y en el patio del muelle 7 los de exportación. Pero también hay otros tipos de recinto. Por ejemplo, tenemos aquí otro recinto fiscalizado que es de la compañía CPB, que aquí resguardan puros vehículos y como se pueden dar cuenta, bueno, pues están a intemperie, pero no deja de ser un sistema de almacenamiento temporal también. Y enfrente tenemos a la compañía SSA de estos 2 puntos que también manejan vehículos. Bien, la terminal de fluidos con la que cuenta Veracruz en la primera parte, en el muelle convencional público, es una instalación mediante tuberías especiales y se hace descarga de los barcos mediante un bombeo y caída por gravedad y succión para llevarlo a los almacenamientos de fluidos. Y tenemos dos terminales o 2 recintos de fluidos, que en este caso es Excellence y Bopac. Terminales de contenedores, bueno, pues se contaba en esta sección, pero en la zona 2, con ICABE, con sus grúas pórtico para la atención de los barcos de contenedores y normalmente, bueno, se les denominan cargas unitarizadas. Tenemos las terminales de graneles, hay 3 terminales de graneles en el puerto de Veracruz. Tenemos a Cargill, tenemos a TCE y tenemos TMB. La diferencia entre una terminal y otra es que, por ejemplo, estas 2 terminales trabajan con un succionador
mediante un chupón que jala el producto, lo lanza hacia la banda transportadora, lo lleva por el elevador y de aquí lo distribuye al silo que corresponda. Y TCE trabaja la descarga de los barcos mediante el sistema LOLO, Link On y Leave Off, ¿ok? Y ese sistema es diferente, no es por succión, sino por izamiento de una almeja que atrapa el producto y lo tira también a unas tolvas receptoras que le dan entrada también a una banda transportadora, y ahorita se los voy a mostrar. Esta es la forma en que trabaja la compañía TCE y también es una terminal granelera, ¿sí? Tenemos el mismo sistema de banda, aquí está la tolva receptora, el mismo elevador, la misma banda transportadora y los silos para almacenamiento de carga. ¿Cuáles son los tipos de herramienta o la diferencia entre un chupón o una máquina succionadora? Bueno, que aquí utilizan las almejas y las tolvas receptoras, ¿sí? Y la descarga se hace directamente a las tolvas receptoras, que son de triple tiro, porque son 2 tiros a 2 bandas transportadoras, y tiene también una banda que atiende la ruta federal para irle entregando el producto al cliente de forma continua en el momento en el que está descargando, ¿ok? Hay 2 tipos de almejas que se manejan para descargas a graneles. Estos son graneles limpios, estos son graneles sucios, y se les denomina sucios porque vienen de origen de lo que es el acero o el hierro, y en este caso tenemos una almeja de pétalos conocida como pulpo, que se ocupa normalmente para la descarga de productos como chatarra estructural o chatarra tipo chicharrón, ¿ok? Y aquí, bueno, pues son productos granel sucios, que pueden ser el coque, que puede ser el arrabio o cualquier polvo que provenga también como residuo del acero. Hablando de las áreas de recepción o recintos fiscalizados, tenemos que es aquí donde se ve implementado lo que habla el artículo 14 de la ley aduanera. El artículo 14 establece las bases para poder solicitar tener la concesión para tener un recinto fiscalizado. Y bueno, el artículo 14 abarca de la letra A a la letra D. En la letra B, en la letra A te dice las bases, en la letra B te hace la aplicación para el recinto fiscalizado, en el inciso C te habla acerca de la concesión para las maniobras de carga y descarga de buques, y el inciso D te habla específicamente del recinto fiscalizado estratégico. Y pues bien, mediante ese artículo de la ley aduanera y en coordinación con el administrador de puertos se establecen las bases para poder hacer o realizar las concesiones de los recintos fiscalizados. ¿Por qué tiene que ser en forma conjunta? Bueno, porque la ley aduanera y la aduana no son los dueños de la zona donde se va a establecer el recinto fiscalizado. El que es el dueño es el gobierno, y la zona federal del gobierno se encuentra resguardada o vigilada por medio del administrador portuario. Y el administrador portuario es el que va a designar la manzana o el área que le va a corresponder a ese cesionario nuevo para que pueda funcionar como tal. Y mediante, ¿cómo va a funcionar? Bueno, pues mediante los artículos de la ley aduanera. Y son diferentes tipos de sesiones. Bueno, acá enfrente estaba CICE, aquí tenemos a lo que es SCA con esta sección, acá tenemos a lo que es CPB, y actualmente, bueno, pues la extensión de lo que es CICE, acá tenemos la compañía CPB, y lo que es la extensión del área de aceros de la compañía CICE, y aquí se pueden ver diferentes tipos de recintos fiscalizados. Acá tenemos recintos fiscalizados para fluidos, tenemos recintos fiscalizados graneleros, otro granelero está por acá, esta de uso múltiples. Por este lado también tenemos otra compañía que es Golmex, que aunque no trabaja la primera maniobra, que es carga y descarga de barcos, sí maneja la segunda y tercera maniobra, que es la recepción de mercancía y la entrega entre recintos y servicios previos y servicios complementarios. Este es el área de acero de una terminal multipropósito, es un área abierta donde los productos pueden estivarse y colocarse de forma ordenada por tipo de cliente o por orden de pedido para hacer el resguardo y custodia de las mercancías de acuerdo a lo que establece la ley aduanera. ¿Ok? Y obviamente también el código PBIP, porque el código PBIP te pide, y la ley aduanera también, que exista un monitoreo de videovigilancia
constantes rondines durante los procesos del movimiento de mercancías y obviamente que se encuentre la zona delimitada, que se encuentre bien iluminada, que se encuentre con dispositivos de seguridad para en caso de cualquier tipo de conato que no sea controlable como un incendio por algún error humano y todo lo establecido, ¿no? Pues bueno, dentro de los servicios que te ofrece un recinto fiscalizado de cargas generales o multipropósitos son los servicios complementarios. Y dentro de los servicios complementarios tenemos los servicios previos. Algunos servicios previos pueden ser visuales. Normalmente son mediante lo que es el vaciado del contenedor y el llenado del contenedor. ¿Y para qué sirve el servicio previo? Para determinar las condiciones de la carga, las cantidades de la carga y cotejar que lo que dice el pedimento físicamente coincida con la mercancía. ¿Y eso para qué es? Bueno, pues porque de aquí se va a ir a la aduana. Y si existe algún error, tenga oportunidad el agente aduanal de generar una rectificación y generando la rectificación, la mercancía ya puede pasar por la aduana sin ningún tipo de problema y de ahí pueda ser sacada ya para internarla a México por medio de este sistema de aduanamiento y desaduanamiento, ¿ok? Y aquí tenemos, bueno, pues nuestra área de carriles en la terminal de CICE. Dentro del recinto fiscalizado tenemos el almacén fiscal, donde entra la clasificación de las mercancías que por sus características fisicoquímicas no pueden permanecer en intemperie, tienen que permanecer bajo resguardo y bajo techo, ¿ok? Pues bien, hay mercancías que son generales, que pueden permanecer en cualquier tipo de tramo dentro de los andenes del almacén fiscal, o las de régimen especial, que por su costo o por su fragilidad tienen que ser resguardadas de forma especial en un lugar muy específico para que no sufran ningún tipo de daño. Pues bien, cuando las cargas son recibidas en los andenes que vienen de diferentes partes de la República, aquí se ejecuta el servicio previo de esas mercancías para realizar para darle procedimiento a una regla de comercio internacional, de las reglas de comercio exterior, que habla acerca de los servicios complementarios en el etiquetado de las mercancías. Esa regla dice que el producto debe de traer el contenido y las instrucciones de uso en el idioma del país a donde va a ser llevado ese producto, y los que vienen de fuera cumplan también con lo mismo. En los productos como por ejemplo bebidas alcohólicas y cigarros, el marbeteo y el precintado. Aquí se ejecuta ese servicio, nuevamente se empaqueta, se vuelven a paletizar, se emplayan y se llevan a los andenes para ser consolidados en los contenedores y posteriormente dejarlos en resguardo para cuando llegue el barco sean embarcados. Estos son los servicios complementarios de los que les estaba yo hablando cuando se lleva a cabo la consolidación y desconsolidación de los contenedores. La consolidación consiste en llenar un contenedor y la desconsolidación consiste en vaciar el contenedor. En un servicio previo mecanizado se lleva a cabo lo mismo, el vaciado del contenedor y el llenado, pero aunque el proceso o la maniobra es igual, el concepto es diferente. En la consolidación se lleva a cabo para meter mercancía que se va al extranjero y la van a abrir al lugar a donde corresponde y tenga que llegar. Y la desconsolidación es la mercancía que salió de exportación de cualquier parte del mundo y llegó a Veracruz y se vacía y ya no va a regresar al contenedor, se le va a entregar al cliente para que por medios propios pueda llevarse su mercancía. Y el examen previo a que contempla los dos tipos de maniobras, la mercancía regresa, se cambia el sello, se le informa a la aduana y nada más fue una revisión preliminar para saber en qué condiciones se encontraba la mercancía. Esto es precisamente lo que les hablaba hace un momento. El examen previo de carga general, para cuando llegan de diferentes partes de la República, se hace la revisión física y se constata el pedimento o el conocimiento de la mercancía mediante la inspección física y el etiquetado de mercancías en bodegas que corresponden al cumplimiento de las reglas internacionales de comercio exterior. Los recintos fiscales, dice, son todos aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones del manejo, almacenamiento, custodia, guarda, carga y descarga de las mercancías del comercio exterior y la fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. Y todo esto se ve reflejado directamente en la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Cada país tiene una balanza comercial. Y la balanza comercial, en esa balanza comercial se reflejan y se reportan todas las importaciones y las exportaciones que se realizan
en cada uno de los puertos y en cada uno de los puntos fronterizos donde hay cruce de mercancías del comercio exterior. Pueden ser las aduanas fronterizas norte y sur, o pueden ser los aeropuertos interiores, o pueden ser los puntos marítimos, los puertos marítimos. Y esa balanza comercial reporta la cantidad de mercancía en toneladas que entró de importación y la cantidad de mercancías en toneladas que salió de exportación, pero asimismo reporta versus esas cantidades los ingresos del cobro de los aranceles por el movimiento de mercancías. Entonces, es una parte muy importante porque esto reporta y ese dinero se va directamente al Producto Interno Bruto de nuestro país y es lo que le da sustento y peso y solidez a nuestra moneda. Pues bien, ¿qué es un recinto fiscal? Actualmente en Veracruz, el recinto fiscal tiene injerencia en todo lo que era parte de los muelles convencionales o públicos y los recintos o terminales especializados. Y en toda esta sección, la aduana tiene injerencia sobre las cargas. Todo eso es el recinto fiscal. Y los recintos fiscalizados se encuentran dentro del recinto fiscal. ¿Todo esto a qué va dirigido? Al cliente principal. ¿Quién es el cliente principal? Las mercancías. Están llamadas de diferentes formas. Les dicen cargas, les dicen mercancías y se les dice producto. ¿Por qué es el cliente principal? Porque sin las mercancías no existiría nada. Y de acuerdo a las mercancías, todo gira en torno a las mercancías. Por las mercancías y el tipo de características físico-químicas de las mercancías es que existen terminales especializadas. Existen terminales especializadas para fluidos porque la mercancía por su característica físico-química es líquida. Existen terminales graneleras sucias para el manejo de productos a granel que vienen del acero porque la característica del producto así es, sucio y grande en volumen. Existen terminales de contenedores porque mucha mercancía se maneja por contenedores. Existen mercancías de carga general y existen mercancías de muchos tipos porque de acuerdo a la característica físico-química de la mercancía es la que manda la necesidad del movimiento que se tiene que ejecutar con ella. Por eso está denominado que el producto, la mercancía o como lo nombren, es el cliente principal en cualquier parte del mundo. Y todo lo que hacemos dentro del puerto de Veracruz y en cualquier puerto de México está dirigido al manejo de nuestro cliente principal. Por eso la importancia de saber el funcionamiento del puerto. Para poder menear a nuestro cliente principal, tenemos que darle seguimiento a todos esos ordenamientos legales y a todas esas legislaciones que existen para el buen cumplimiento y el buen internamiento y la buena salida o legalidad de las mercancías del comercio exterior. Y pues con eso les doy gracias por su tiempo y por su atención y los esperamos pronto en el puerto de Veracruz para mover sus mercancías. Gracias.